tengo que empezar diciendo que no tienen idea cómo me gusta venir aquí. En serio, en serio. Ustedes tienen una iglesia bien diferente y bien bonita. En serio, son una iglesia bien bonita y tienen que saberlo. Mire, yo conozco todas las 20 iglesias de Vida Abundante, ¿verdad? Y ustedes son diferentes por el ambiente, la calidez familiar. Pero sabe, ustedes tienen algo que las iglesias en este siglo necesitamos: sencillez. Sencillez. Ustedes tienen un excelente grupo musical y sabe que me gusta: buen corazón, nada de estrellitas, nada de verdad, lo felicito. Se ve, se siente cuando cantan y eso hace diferencia. Y estoy empezando con esto porque hoy quiero compartirles un tema que tiene que ver mucho con nuestra identidad, de quiénes somos nosotros. Hace par de semanas, en el mes de octubre, se celebró el Día de la Reforma Protestante, ¿verdad? Nosotros hoy tenemos que seguir siendo protestantes. La pregunta es: ¿ante qué protestamos? ¿Verdad? Porque eso nos hizo a los cristianos evangélicos diferentes. O sea, el cristianismo vino desde Jesús, los discípulos, etcétera, ¿verdad? Pasaron 400 años y apareció un fulano ahí, ¿verdad? Constantino, un emperador romano, no hebreo, ¿verdad? Romano, que obligó a todo mundo a hacerse cristiano. Y desde ahí se empezó a complicar el asunto, porque se empezaron a mezclar un montón de pensamiento y estilo pagano de hacer las cosas, ¿verdad? Y eso fue permeando a la iglesia y la fue permeando y la fue permeando hasta nuestros días. Hace más de 500 años, Martín Lutero, un cura que nunca dejó de ser cura y que nunca quiso hacer una iglesia diferente a la iglesia católica, ¿verdad? Protesta y dice: no, un momentito, aquí la salvación solo por la fe, solo por gracia, nada de obras, nada de pagar ni de comprar con indulgencias y cosas. Solo la Biblia como fuente de autoridad. La gloria solo a Dios, chao el Papa, ¿verdad? O sea, aquí nadie le rinde la pleitesía a nadie, somos igualitos, ¿ok? Entonces, si usted se da cuenta, los evangélicos hemos ido cayendo en ciertas idolatrías. Por cierto, quizás hoy muchos están adorando la FIFA, ¿verdad? Entonces, o sea, los evangélicos hemos caído como en muchas cosas que no necesariamente son la esencia de lo que la iglesia primitiva vivió y lo que Jesús quiso, ¿verdad? Entonces yo creo que hoy tenemos que revisarnos. ¿Pero desde dónde? Hoy yo quiero que oremos primero y le pidamos a Dios que nos muestre por dónde deberíamos de seguir caminando nosotros los cristianos en este momento. Así que acompañe, vamos a orar. Padre, simplemente agradecidos por la vida, agradecidos por estar juntos, agradecidos por ser parte de tu pueblo. Y en esta mañana, de verdad, Señor, decir gracias, 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 gracias por todas tus bondades. No olvidamos ninguna. Has sido bueno dándonos salud y vida para poder estar acá. Nos diste transporte, nos diste ropa, nos diste alimento, nos diste la oportunidad de la comunión, de estar juntos, la oportunidad de detenernos y celebrar tu nombre, cantarte, adorarte, traer ofrenda para ti, Dios, y ahora disponernos en nuestro corazón a seguir aprendiendo. Por todo eso, gracias, Dios. Gracias por lo que vas a comunicar hoy aquí en medio del pueblo. Permite que nos sirva para nuestras circunstancias del día a día. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te entregamos esta reunión. Amén y amén. Bueno, les decía que ¿cuál es nuestra identidad? ¿De dónde nosotros aprendemos a saber quiénes somos y por qué somos diferentes al mundo, verdad? Y sin duda muchos venimos de una tradición católica, la mayoría, ¿verdad? Y quizás teníamos muchas ideas, creencias, rutinas, costumbres, ¿verdad? Que aprendimos ahí. Y de repente entonces empezamos a explorar una nueva manera de ver el cristianismo a partir de la iglesia evangélica, que pone un énfasis en el evangelio, el alcance con el mensaje de Jesucristo para salvación de todos, ¿verdad? Ese es el énfasis nuestro. Entonces, ¿de dónde tomamos pistas? ¿Cómo nosotros nos comportamos como quien debería comportarse, como cristianos? Entonces hoy yo quiero hablar de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo deberíamos de conocer a Dios? Porque la diferencia no es la religión. O sea, nosotros no nos deberíamos diferenciar
por la religiosidad, las acciones religiosas o el espiritualismo que se le llama. No, nosotros deberíamos de ser diferenciados y transformados por una relación personal con Dios. Pero ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios que andamos buscando? ¿Quién es ese Dios que necesitamos? Atendí a una persona casi de 80 años, tiene 30 y pico de años de estar casado por segunda vez. Y este es un hombre que llega buscando mi ayuda. Él es medio anticristiano. Yo soy amigo de su hermana, que es súper pandereta, ¿verdad? Y entonces ella me lo mandó. Y el tipo llega contándome que él paga 4,000 colones por estar viendo fotografías de mujeres desnudas en OnlyFans, ¿verdad? Porque realmente él ha tenido una ruptura en su relación con su esposa, porque la verdad el tipo tiene hijos por fuera, requete infiel. La doña todas las semanas le encuentra las comunicaciones en sus redes sociales con muchachas de 25 años, ¿verdad? O sea, él es casi 80 con muchachas de 25. Y entonces él me dice, es que yo lo hago porque qué bonito es que en la mañana encontrés un mensaje que te dice buenos días, que te preguntan ¿cómo estás? Es que con mi esposa no existe eso. ¿Y qué va a existir si la doña está requete resentida? Requete resentida porque lo único que encuentra es la infidelidad del chaval, las relaciones, el cariñito, el corazoncito. Y lo peor es que agarra el teléfono y me le enseña, mira, estos son los mensajitos, corazoncito, dólar, muñequito, ¿verdad? Que le mandan las muchachas. Entonces, ¿qué le pasa a este personaje, a este hombre? ¿Qué le pasa? Está vacío. Está buscando un amor que viene de una mamá que lo abandonó, ¿verdad? Y él anda buscando en todo este montón de mujeres un amor imposible, porque anda buscando una mamá. Y por más que agarre huilas, viejas, etcétera, nunca va a encontrar lo que necesita, porque lo que necesita es amor. Y adivinen qué, Dios es amor. ¿Qué necesita él? Dios. Entonces de ese quiero venir a hablar hoy, de eso que soluciona todas nuestras inquietudes y nuestras circunstancias. ¿Cómo conocemos a Dios? Resulta que hay un personaje muy conocido en la Biblia, Moisés. Moisés ya estaba medio viejo, pastoreando ovejas, ¿verdad? Soleado ahí en un potrero, me imagino, y de repente ve algo extraño, ve una zarza, un montarral ahí echando fuego, ¿eh? El tipo se acerca y dice, ¿qué es esto? Y lo peor, ahí es donde usted y yo posiblemente hubiéramos corrido. Le empieza a hablar, hermano. Le empieza a hablar. El hombre se queda ahí, escucha. Hay una pequeña petición que le está haciendo, ¿verdad? Dios es nada menos y nada más que en este tiempo, oiga, vaya allá a los Estados Unidos, vaya donde Biden y me le dice que usted va jalando con todos los hispanos. Usted me los trae para Costa Rica. Suave, suave. Para empezar, ¿quién soy yo para hacer eso? En segundo lugar, ¿quién es usted, bro? O sea, para pedirme eso. Éxodo 3, del 11 al 15 dice, pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Una buena pregunta para nosotros. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para cumplir una misión de Dios? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? O sea, nada pequeña la cosa. O sea, te vengo conociendo y me estás dando la tarea más gigantesca que le puedes pedir a alguien. Dios contestó, yo estaré contigo. Póngale atención a eso. Yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti que yo soy, de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. En otras palabras, ni siquiera vas a tener evidencia de quién soy yo ahorita, no, hasta después que los haya sacado. Recuérdenme cuánto fue que tardaron en llegar. 40 años. O sea, tranquilo, en 40 años vas a saber quién soy yo. De que lo que te estoy diciendo ahorita es cierto. 40 años. Póngale atención a eso. Pero Moisés volvió a protestar. Es protestante. Volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? ¿Cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Si vos vas pasando aquí por el Parque de Alajuela, y un chaval usted, hey, mire, yo sé que usted va a una iglesia
ahí, allá, Tacacorí. Oiga usted, ¿qué es eso? ¿A quién adoran ustedes? Explíqueme, siéntese aquí en la banca del parque, cuénteme. ¿Quién es Dios? ¿Qué contestamos? O sea, ¿qué información tenemos nosotros, aparte de la conceptual? ¿Qué experiencia podríamos transmitirle? ¿Qué testimonio de vida del impacto de Dios sobre vos podrías contar? Bueno, aquí teníamos a un hombre que no conocía a Dios. Y dice, ¿qué le puedo decir yo? No tengo nada que decir, man. Que usted me aparece en una zarza. Me va a decir que estoy loco. Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Peor, ¿qué es eso? Yo soy el que soy. Y el que no es, ¿quién es? Yo soy el que soy. O sea, imagínense, Dios se define a sí mismo simplemente como el completo estado de existencia. Es complejo. O sea, Dios es tan complejo, es tan sobrenatural, que significa sobrenatural es estar por fuera de la naturaleza. O sea, Dios es tan grande que tiene que estar por fuera de aquello que conocemos, de lo que podemos ver, de lo que podemos sentir. Dios es tan inteligente que nuestro cerebro ni siquiera puede computar la capacidad que tiene Él de pensar, de hacer, de decir, de hacer. O sea, es gigantesco, es inteligente. O sea, mire usted toda esta creación manejada al mismo tiempo por la orden de Dios, por el deseo de Dios, por la voluntad de Dios. La historia de todo el universo por siglos. Dios en el control de todo. O sea, Dios es gigante y aquí simplemente le dice, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. O sea, el que tiene clara la identidad, el que tiene clara la existencia, ese me mandó a hablar con ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ah, ahí sí, porque ese pueblo sí conocía esa historia. Ah, Abraham, ah, Jacob, ah, ok. Más o menos ya sabemos, es que allá en Egipto vimos un montón de dioses también que adoraban, entonces estamos medio confundidos con esto que estás hablando vos, ¿verdad? Pero ahora te vamos entendiendo. Entonces, Dios ha buscado siempre conectarse con nosotros. La primera cosa que Dios creó no fue la luz, fue el lenguaje. Y dijo Dios. Lo primero que Dios creó fue la capacidad de entrar en comunicación con su creación. Entonces, Dios es alguien que quiere estar en comunión con nosotros. Eso es lo primero que usted tiene que saber. Hay un Dios que quiere estar conmigo. Hay un Dios que quiere hablarme, hay un Dios que quiere que le entienda, hay un Dios que tiene un mensaje para mí. Ok, perfecto. Pero ese Dios, aparte de ese lenguaje, tiene otras maneras en la historia que se ha ido mostrando a nosotros. Le voy a hacer una lista ahí, rapidita. Lo primero es, Dios nos habla a través de la creación. Usted ve esas perfecciones ahí, de árboles, de flores, de frutos. Usted dice, ¿qué carga este chavalo? ¿Cómo se le ocurrió, man? ¡Qué belleza! Oiga, la tierra gira en un grado específico alrededor del sol. Aquí no hay más oxígeno, menos hidrógeno, no. Hay la cantidad en el agua de oxígeno y hidrógeno necesaria. O sea, la temperatura aquí, un par de grados más y nos quedamos achicharrados. No, pero aquí hay vida. No es como Mercurio, no es como Plutón. O sea, aquí todo giró alrededor de que la vida sea posible. Y eso es mano de Dios. La creación cuenta, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, o sea, muestra quién es Dios. O sea, no hay excusa. Usted al ver solo la creación tiene que decir, hay algo detrás de esto. Hay un ser inteligente, porque aquí tengo yo un celular y la teoría de los ateos es, ¿verdad?, que las piezas de este celular en no sé cuántos millones de años estaban dispersadas aquí y se fueron juntando y se fueron juntando hasta que se hicieron celular. ¿Usted cree eso? Eso es imposible. Detrás de esto hubo una inteligencia, hubo un propósito, hubo un plan, hubo un tiempo. Pues igual con nosotros, Dios es creador. Además, Dios se revela a partir de la palabra. Su palabra nos habla de Dios, nos enseña quién es Dios, para qué es Dios, cómo hace Dios. Nos dice los nombres y sus nombres representan lo que Él es. Dios es justo, misericordioso, fuerte, perfecto. Dios es eterno. Además, Dios se muestra a nosotros, y ojalá que alguno de ustedes haya tenido esa experiencia, porque es hermosa, ¿verdad? Las famosas teofanías. ¿Qué es eso? Apariciones. Dios se le apareció a Moisés, eso es una teofanía. El ángel Gabriel
apareció dando un mensaje. Esas apariciones sobrenaturales que nos dicen, no se la crea, esto que usted ve no es lo único. Hay otra manera sobrenatural de existencia. Dios se manifiesta desde ahí. Dios envía ángeles. A veces algunos Dios les habla así: hey, fulanito, ponga atención, haga esto. Y de repente usted ha tenido esa experiencia. Es eso que la gente dice: pastor, es que mire, Dios me habló. Está bien. Me habló a través de un sueño, a través de una visión, que son dones sobrenaturales, reales, bíblicos, ahí están. Y tienen un propósito: ¿qué? Acercarnos a Dios. No hacernos más grandes ni show, ¿verdad? Realmente Dios quiere cumplir un propósito. A veces Dios se muestra a través de la sobrenaturalidad de los dones del Espíritu. Le voy a poner un ejemplo: el don de sanidad. Yo he tenido experiencias sobrenaturales. Yo he orado por gente y le ha crecido un brazo. Yo he orado por gente con cáncer de cerebro y se sanan. Y no estoy rajando. Estoy diciendo que Dios me dio un don que está en la Biblia y que cuando uno lo ejerce, ¿verdad? Pero yo soy diabético y aunque me imponga manos, no me he podido sanar. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Me entiendes? Entonces, pero cuando yo he tenido esas experiencias, ¿qué ocurre? Mi fe aumenta. Porque, wow, esta cosa es seria, es real. Dios sana, Dios hace milagros, ¿verdad? Entonces, todas esas maneras nos van hablando de características de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y Jesús, antes de partir completamente, envió su Espíritu Santo a los discípulos. Y eso marcó una diferencia. La sobrenaturalidad de Dios dentro de nosotros. Eso es real, eso es posible y eso es necesario. El Espíritu Santo es el único que puede cambiar un corazón endurecido. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar el carácter de Jesucristo. Eso no se compra en EPA, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el único que nos puede dar poder sobrenatural cuando se ocupe para combatir la realidad espiritual del diablo, que eso también existe. Los demonios existen, reales. No todo lo malo es demonio, no todas las enfermedades son demonios, por supuesto. Pero hay una realidad espiritual donde Dios quiso que nosotros tuviéramos esa presencia para poder hacer que su reino avance por sobre todos los demás reinos. Entonces, todas esas cosas hacen que veamos quién es Dios. Pero bueno, déjenme hacer un giro ahí y miremos ahora a Pablo. Ya hablamos de Moisés tratando de conocer a Dios. Miren a Pablo. Pablo dice: miren, yo fui circuncidado cuando tenía 8 años de vida, o sea, cumplidor de la ley. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no había habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Me detengo ahí. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Yo intenté conocer a Dios a partir del cumplimiento de la ley. Y ve, cumplidor, fanático, obsesionado, a punto de matar gente con tal de servir a Dios. O sea, él creyó realmente que la vida espiritual, que el ser fiel a Dios, era eso, el cumplimiento de reglas. Antes, dice, creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Cristo quitó la ley. Cristo se convirtió en el centro de todo. De nada sirve que nosotros conozcamos la palabra y la ley e intentemos cumplirla por nuestro propio esfuerzo sin conocer verdaderamente a Dios. Y eso es posible. Yo tengo conocidos teólogos ateos. ¿Usted sabe eso? Tener un estudioso de Dios ateo. O sea, es un sinsentido. Así es, dice, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. O sea, no es lo que yo hago, sino lo que yo conozco de Dios. Porque lo que yo conozco de Dios va a cambiar mi hacer. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él.
Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo está diciendo ahí, ya no quiero saber de la ley, quiero saber de Cristo. Y Cristo es vida y Cristo es poder espiritual. Cristo es otra cosa. Cristo no es religión ni religiosidad. Nosotros nos hemos vuelto evangélicos creyenceros. Tenemos unas creencias medio raras. La sangre de Cristo. Te va a orar y dice, la sangre de Cristo me cubre. Voy a ir a sacar demonios, ¿verdad? Me tengo que cubrir. Como que fuera un escudo. Yo he oído eso. Lo he visto. Hay gente de mi iglesia que he tenido que darle así coscos, ¿verdad? Para que entiendan. Porque creen que diciendo el abracadabra la cosa tiene que funcionar. Entonces estamos creyendo no en Dios, no en su poder, no en su obra, sino en el dicho. Y nuestra fe está desenfocada. Le creemos al poder de la sangre, como que fuera agua bendita, ¿eh? Entonces voy a rociar mi casa con la sangre de Cristo, ¿eh? No, señoras y señores. Cuando decimos la sangre de Cristo, lo que estamos tratando es recordar que Cristo murió, que Cristo venció a la muerte, que Cristo resucitó. Ese es el único sentido que tiene la sangre. La sangre por sangre no tiene valor. No, fue el sacrificio que Él hizo por nosotros. O sea, solamente ilustro esto para que vayamos viendo cómo los evangélicos, también así como los católicos, nos fuimos perdiendo en el camino, ¿verdad? Porque hemos dejado que la ley, que la religiosidad, que el accionar, ¿verdad? Nos confunda. Entonces, si nos devolvemos al Antiguo Testamento, hay un pasaje que nos va ubicando quién es Dios. Deuteronomio 6:4 tiene una de las creencias más profundas del pueblo judío. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio, ¿qué significa? Un libro escrito después del Éxodo. El pueblo de Israel había crecido 400 años entre el paganismo egipcio. Montones de dioses. Dios los saca de ahí y ahora quieren que ellos vayan teniendo una nueva identidad de pueblo. Y lo primero que Dios quiere que sepan es que Dios solo hay uno. Entonces nosotros hoy tenemos que recordar que Dios es uno. Claro, está esa rarísima cosa llamada la Trinidad, ¿verdad? Que es un concepto teológico, no es bíblico, es teológico. ¿Qué es eso? Dios es Padre, Dios es Hijo y Espíritu Santo. Tenemos un solo Dios, pero que tiene tres diferentes manifestaciones de mostrarse y de hacer. Ya Jesucristo vino, pero ya se fue. ¿Quién está ahora aquí en medio de nosotros? El Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ejecutar la obra y la misión transformadora de Dios el Padre para gloria de Cristo. Ese va siendo Dios. Entonces, tenemos un solo Dios, pero además ese Dios no lo podemos poner aquí en un tótem o no lo podemos aquí poner en una imagen. Porque si hay cosa que es abominación para Dios, es que usted quiera reducir la gloria de Dios a un pequeño chunche de yeso o de madera. O sea, decir que este chunche es Dios, hello, Dios es espíritu, no es materia. Dios es trascendente a cualquier piedra, a cualquier tuco de madera. O sea, es mal representar a Dios. Es decir, Dios es así de chiquito. No, es que no hay nada que lo pueda contener. No hay figura, no hay foto, no hay imagen conceptual, no hay nada que pueda contener a un Dios que Juan 4 dice, Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben de adorar en espíritu y en verdad, espíritu con E minúscula. ¿Qué significa? El espíritu humano es el que controla la voluntad. Nosotros tenemos cuerpo, ¿verdad? El chunche. Tenemos mente, con la que pensamos, y tenemos espíritu con E minúscula, que es el que mueve nuestra voluntad. Por eso amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, son actos de la voluntad de Dios. Si usted quiere tener voluntad, si usted quiere ponerse a dieta, tiene que tener dominio propio. El dominio propio es un acto de la voluntad, que es espiritual. Entonces el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu
Y nosotros adoramos a Dios con nuestra voluntad. Mire qué bonito. Pero ¿qué además es Dios? Ya dijimos, Dios es uno, Dios es espíritu, pero además, 1 Juan 4:16 lo dice muy sencillo. Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Dios es amor. Ok. Dios no tiene amor. Dios no tiene amor. Él es amor. Por lo tanto, donde hay necesidad de amor, hay necesidad de Dios. Donde el amor está presente, Dios está presente. El amor no se compra en EPA, en una farmacia, ni te lo da la fuerza pública. Imposible. El amor es un acto sobrenatural. Ok, entonces, por eso es que 1 Timoteo dice, al Rey de los siglos, inmortal. O sea, Dios también es ese inmortal. Ese uno que es amor y que es espíritu es inmortal. No morirá. No tiene principio y fin. Es invisible. No lo podemos ver. Entonces es misterioso. Al único y sabio Dios es el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Wow. Tal vez usted todavía dice, pero me falta. O sea, ¿qué más es Dios? Se lo planteo en esta grafiquita. Cuando alguien en el parque de Alajuela te pregunte, oiga, explíqueme quién es Dios, usted le dice, Dios se puede explicar a través de dos ideas. Uno, que usted entienda los poderes que Dios tiene. Dios es un Dios poderoso. ¿Cómo así? Sí. Él tiene el poder de ser omnipresente. ¿Qué significa? Que está en todo lugar. El hecho que Dios hace, o mejor dicho, el hecho de que Dios esté en todo lugar hace imposible la soledad. La soledad no existe. ¿Cómo, pastor? No existe. Porque no hay un lugar en el universo en el que te puedas ir a meter donde no esté Dios. Lo que ocurre es un sentimiento de soledad. Y sin querer ser acusador aquí, el que se sienta solo en realidad está desconectado. El que está solo es que se desconectó de la eterna presencia de Dios. Entonces, usted quiere salir de la soledad, no busque chaval o no busque chavala, busque a Dios y se sentirá acompañado. Y si tenía miedo a la soledad, se le va a quitar, porque imagínese quién está ahí, el Todopoderoso. Dios es omnipotente, o sea, todopoderoso. ¿Qué significa? Que lo puede absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es el problema con la tarjeta de crédito? ¿Cuál es el problema con la enfermedad? ¿Cuál es el problema con la suegra? Dios puede resolver todo. Si quiere. Si quiere. Ahí está el toque. O sea, Dios puede absolutamente todo. Es que no hay circunstancia en la que vos estés. No hay llanto, no hay miedo, no hay asunto en el que vos digas, es que no hay solución. No, sí hay. El punto es, si Dios quiere. ¿Y sabe por qué Dios va a querer o no va a querer? Porque Él es soberano. ¿Qué significa? Se hace lo que Él quiere. Pero lo que Él quiere siempre es bueno. El tercer poder que Dios tiene es que es omnisciente. Todo lo conoce, todo lo sabe. Entonces no juegue de viva, no juegue de vivo. No escondamos nada, no mintamos, no dejemos de ser transparentes. ¿Por qué? Porque la verdad saldrá. Si usted está haciendo cosas que no pagando el impuesto, que andando ahí sin el marchamo, que todas esas cositas que hacemos en la vida cotidiana, que uno dice, no, cositas. No. Dios todo lo sabe. Y ante todo lo que Dios sabe, Dios actúa. Porque la labor de Dios no es dejarte en imperfección. Dios envió a su Hijo y a su Espíritu Santo para transformarnos, perfeccionarnos, para que podamos en toda santidad estar ante su presencia. Usted con cosas ocultas, usted con mentirillas, usted con cosas que está ahí tratando de que el mundo lo tenga oculto, eso no le sirve a Dios, porque entonces limita la capacidad de comunión con Él. Si quieren, digámoslo, no lo iba a decir, pero Dios es un obsesionado. Dios es un obsesionado con la comunión con nosotros. Va a hacer absolutamente todo lo que sea necesario para permitir que vos y yo estemos en comunión con Él. Te la va a aplicar. Te va a meter en problemas con tal de que vos volvás
a tener la comunión con Él, porque sos criatura. Dios te creó no para tenerte olvidado en un rincón. No, Dios quiere tener relación. Y eso no es religión, es relación, es estar ahí, hablarle mientras caminas, mientras cocinas, mientras estás en el baño. Ayer me llamó la atención, ayer fui a Guapile, ¿verdad? A la iglesia de allá. Entonces fui al baño, perdón, muy gráfico. Me senté en la taza y tiene un espejo gigante en la puerta. Nunca había tenido esa experiencia, ¿verdad? Tener un espejo enfrente. Y dije, güey, puño, aquí todo, Dios lo ve todo. O sea, Dios te ve, Dios está pendiente, Dios está en todo lugar, está en todo tiempo, estará. Por lo tanto, importantísimo que usted sepa que Dios es un Dios poderoso. La segunda cosa que entonces también te puede ayudar a explicar quién es Dios es sus perfecciones. Dios es poderoso, pero por el otro lado es perfecto. ¿En qué cosas es perfecto? En su amor. El amor de Dios es perfecto, no falla, no es alcahuete. El amor de Dios no es patológico. El amor de Dios es perfecto. No hay nada que vos podás hacer para huir del amor de Dios. El amor de Dios estará ahí por siempre, aunque hagamos cosas malas. Lo segundo es que Dios es perfecto en su verdad. Dios no es medio verdadero ni medio mentiroso. No, Dios es simplemente la verdad. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad, yo soy la verdad. Por lo tanto, también soy justo. ¿Y qué es justo? Hacer lo correcto. Dios nunca hace nada incorrecto. Claro, entonces usted sale con la pregunta, ¿verdad? Ajá, ¿y dónde estaba Dios cuando me abusaron? ¿Dónde estaba Dios con el accidente? ¿Dónde estaba Dios con el asalto? En el mismo lugar de siempre. En todo lugar. ¿Y por qué no hizo nada? Ahí es donde entra la complejidad. El amor perfecto de Dios es un amor que permite la libertad de acción. El famoso libre albedrío. Y Dios te ama a vos y te ama al ladrón. Pero al ladrón también le dio la libertad de decidir y de hacer. Sí, pero pudo mandar al ángel Gabriel o al ángel Miguel o al ángel Ptolomeo, yo no sé a quién, ¿verdad? Para que hiciera algo. ¿Sí? ¿Por qué no lo hizo? No sé. Ahí es donde usted dice, habrá cosas que yo creo que ni allá las van a contestar. Dios es soberano. Ahí es donde se ocupa la fe. Lo que sí, hay un versículo que dice, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuáles? Todas. ¿Y cuáles son todas las malas también? O sea, todas las cosas malas permitidas por Dios ayudan a bien porque yo decidí creer y creo que Dios es bueno. Y Dios no puede hacer el mal. Ah, pero es que me ocurren cosas malas. Sí, pero no vienen de Dios. Son consecuencias del mal uso de la libertad del hombre. No sé si estoy enredando mucho la cosa. ¿Se entiende? O sea, hay cosas que no son culpa de Dios. La pobreza, la injusticia, la violencia no son culpa de Dios. Es el corazón del hombre egoísta que ha querido tomar malas decisiones y esas decisiones tienen consecuencias. Y por causa de la justicia de Dios, Dios no va a parar las consecuencias. Hay que vivir las consecuencias. Porque el dolor es el mejor ejemplo, el mejor sistema de Dios para devolver a la gente a sus pies. O sea, si vos estás en dolor, atención, Dios te está llamando la atención. Ay, pero qué cruel. Sí, es que usted es un poco necio. Sí, es que usted es un poco terca. Entonces hay que darle cosquitos para. Ay, pero qué injusto. No sé. Dios es perfecto en su compasión. Dios no es indiferente. El amor no puede ser indiferente. Dios es perfecto en su santidad. Es perfecto, es santo. No tiene falta de integridad en nada. Es puro. Dios es misericordioso y Dios es fiel. Entonces mire qué bonito. Conocer a Dios en medio de tus circunstancias difíciles implica recordar que en tu situación difícil este es el Dios al que debes de recurrir. Si a vos te falta algo, Dios es poderoso. Si te sentís sola, Dios es omnipresente. Si te sentís juzgado injustamente, ese no fue Dios. Dios no juzga injustamente. Entonces, desde tu circunstancia, tratemos de buscar la identidad nuestra como hijos e hijas de ese Dios perfecto, de ese Dios bueno.
3 versículos y termino. Salmo 139 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, o sea, en el centro de la tierra, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba y y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Nunca olvides eso. Dios está en todo lado. Dios está en todo lado, inclusive en el motel, inclusive en la caja del banco. O sea, donde estamos haciendo lo que no, ahí está Dios, nos está viendo. Salmo 147:5. Qué grande es nuestro Señor. Su poder es absoluto. Su comprensión supera todo entendimiento. Entendámoslo en nuestro limitado entendimiento. El entendimiento de Dios nadie lo puede entender. O sea, es demasiado gigantesco. Apocalipsis 19. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. O sea, Dios no va a cambiar. Al final de los tiempos, en el Apocalipsis se nos dice, al final de los tiempos habrá un reconocimiento de que a Dios no se le salió nada de la mano. El COVID nos dejó una gran duda a muchos en algún momento. Vaya, se le fue la mano a Dios. O sea, aquí esto no lo puede controlar ni Dios. ¿Quién dijo? En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Y en el Apocalipsis se nos ha dicho, y en Mateo se nos ha dicho, de las cosas que veríamos al final de los tiempos. No hay duda que estamos cada vez más cerca, ¿verdad? Entonces, Dios es alguien que está en control de las cosas. Nada se le ha escapado, aunque no pareciera. ¿Ok? Termino dándoles un par de sugerencias, mis hermanos. ¿Qué hacemos para conocer más a Dios? Porque mire, mucha gente interpretó la búsqueda de este Dios a partir de doctrina, a partir de conceptos. Y la verdad, a Dios se le conoce por experiencia. Hay mucho teólogo que conoce a Dios como lo conoció Job, de oídas. Hay maestros de la ley, fariseos, como dice Pablo, que conocieron a Dios de oídas. ¿Será que Moisés en aquel momento conocía a Dios de oídas? Él sabía que había un Dios, conocía la historia de Abraham, pero no conocía al Dios. ¿Usted ha conocido a Dios? Usted puede decir, yo conozco a Dios. Es que lo conocí a través del milagro, de la oración contestada, de experimentar la descarga de mi pecado y recibir la paz del perdón. Ahí lo conocemos. Entonces hay algunos métodos que podríamos utilizar nosotros y como iglesia animarles a que lo hagamos. Uno es, estudiemos la palabra, estudiemos la Biblia. Ahora es tan fácil. Mire, yo recibo como 7 devocionales todas las mañanas que me manda la gente. Queda uno atiborrado de tantas cosas. O sea, hay Biblias en las versiones que usted quiere, en los idiomas que usted quiere, en el formato electrónico, letra grande, como usted la quiera. Ahí está. Pero ¿qué tal si nosotros nos disponemos a profundizar en el conocimiento de Dios? Mire, aquí ni me lo tienen que decir. Yo sé que habemos gente que hemos participado de estudios académicos. Hemos estado 18 años en la universidad, posiblemente 20 con maestrías, con doctorados. Sabemos mucho de Excel, sabemos mucho de contabilidad, sabemos mucho de administración. Pero tal vez no sabemos de lo que nos va a servir en la eternidad. ¿Qué saber de Dios? Te puede ser muy gato en las finanzas, pero eso no te va a servir de nada en la eternidad. Y vos estudiando y vos dedicándote. Y ojo, no quiero decir que hay que ser mediocre y que no hay que superarse. No, claro que sí. Lo que pasa es que lo que no se vale es que no conozcas a Dios. Y solo vas a conocer a Dios si te expones a estudiar de su palabra. Por eso es que Dios permitió que hubiera palabra. ¿Para qué? Para que tengamos acceso a ella.
Entonces leámosla, estudiémosla. Ahí tenemos la Biblia muchas veces agarrando polvo, ¿verdad? En sus 8 versiones, ¿verdad? Ahí la tenemos en el librero y nunca se abre. Segunda cosa, no solo se trata de leer, es que hay que meditar. Hay que meditar la palabra, rumiarla, aplicarla. ¿Por qué Dios permitió que este versículo hoy explotara aquí en mi cara? ¿Por qué Dios me puso este versículo cuando abrí la Biblia y me dispuse a leer? ¿Por qué? ¿Qué quiere Dios decirme hoy a mi vida? Porque si no, y me pasa a mí con ese montón de devocionales, ¿verdad? Como son tantos y uno tiene poco tiempo, ¿verdad? No procesa, solo lee. Te pasamos los ojos por la palabra, pero la palabra no pasa por el corazón. Entonces, tomémonos tiempo. No hay que leer 7 devocionales, lea uno. 3, muy sencillo, la oración. O sea, ¿cómo usted mantiene un matrimonio? Hablando. Usted deja de hablar con su pareja, se pierde la relación. Insisto en ese ejemplo, la vida cristiana es como un refrigerador, solo funciona conectado. Usted lo desconecta, pudrición. Entonces, si nosotros no oramos, si no mantenemos ese contacto, porque la oración no solo es hablar con Dios, es decirle a Dios, ¿te parece? He decidido esto, tengo esta oportunidad, tengo este plan. Padre, tengo una necesidad. Por ahí alguien decía, hay 3 maneras de acercarse a Dios, ¿verdad? Uno es como papá, y es cuando usted viene a pedir. Provéame, cuídeme, protéjame, guíeme. Uno viene al papá que está superior a uno. Pero a veces uno viene ante Dios como compa. Oiga, compa, hágame un favor. Bendiga a mi amiguillo. Cuando yo intercedo por otros, yo vengo a Dios como amigo. Bendiga a mi abuelita que está enferma. Padre, ayude en el examen a mi hijo. Padre, consígale novio a esta abuela. Como amigo. Pero hay momentos donde ninguna de estas 2 oraciones te sirven. Y a veces usted ha venido con actitud de amigo o de papá, cuando en realidad lo que usted ocupa es un juez. ¿Qué es eso? Cuando usted no ha hecho algo bueno y cuando usted está a punto de ser sentenciado por el diablo. El diablo que es sapo. Y levanta la banderita y dice, mire, falló, este chaval no puede tener bendición. Así como con Job, ¿verdad? El diablo fue de sapo ante el padre a denunciar a Job. ¿Qué ocupaba Job? Un abogado. Usted y yo tenemos un abogado. Oremos pidiéndole a Dios que actúe haciéndonos justicia. Pero a veces esa justicia es que me perdonen porque reconozco que sí, la volé. Es cierto, soy culpable. Entonces ya no vengo yo como buscando a Dios como papá ni lo busco como amigo, lo busco como juez. Hágame justicia. ¿Qué significa? Aplíqueme el perdón que Jesús ya pagó por mí y que la consecuencia de ese perdón me caiga sabiendo que yo soy culpable. ¿Qué es eso? Gracia. Eso se llama gracia. Pero ¿qué hay que hacer? Confesar. Si yo no confieso, yo no obtengo gracia. Tengo que confesar. Lo último, ¿cómo conocemos a Dios? A través de la prueba. No hay mejor manera de que Dios nos mueva hacia Él que a través de la prueba. Y eso se llama cuando tenés pérdida, dolor, escasez, fracaso, conflictos. Diga, qué rico, tengo una prueba. Pablo dice, alégrense, alégrense, dice, cuando venga una prueba, alégrense. ¿Por qué? Porque Dios te tiene puesto el ojo. Porque Dios va a hacer de vos algo nuevo y diferente y mejor. Pero ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta? Creo que yo les conté la vez pasada, a mí me tocó ir a recoger el cadáver de mi papá en una carretera, ¿verdad? Un accidente. Y voy yo en la ambulancia ahí con el cadáver, 1:30, y me cae aquel versículo, ¿verdad? Regocijaos en el Señor siempre. Es en serio, ¿no? Es en serio que voy a querer regocijarme en el cadáver de mi padre. Allá como 25 años después, a mí me cayó la peseta. Es que uno solo puede entender que puede alegrarse en una circunstancia difícil cuando cree verdaderamente
que Dios es bueno. Y si Dios es bueno, nunca puede hacer algo malo. Por lo tanto, lo duro, difícil y feo que me está pasando es parte de la bondad de Dios por alguna razón. En serio, mira qué diferente lo empecé a ver a partir de ahí. Suena como loco, suena como a psycho, ¿eh? Pero así es. O sea, solo cuando yo logro entender la esencia de quién es Dios, puedo ponerle nueva perspectiva a las cosas que no me gustan, a las cosas que no son agradables. Pero sin duda, detrás de una pérdida hay un aprendizaje. Yo perdí a mi papá ahí, pero me di cuenta que tenía otro papá que hasta el día de hoy no me ha abandonado. Lo aprendí ahí. Cada uno de nosotros aprenderá su lección en su momento. Y las últimas dos cosas, mis hermanos, para no cansar, hay que ir a ver el partido. No. El servicio. Usted conoce a Dios en el dolor de otros, en la necesidad de otros. Yo tengo 9 semanas de estar yendo todos los jueves a servir a la población venezolana allá en San José. Y ha sido una de las experiencias más lindas que yo he tenido, porque yo decidí ir a ver a Jesús, al Jesús migrante, al Jesús que dice, ¿cuándo te vimos? Cuando tuve hambre y me diste de comer, cuando tuve sed, cuando fui inmigrante y me acogiste. Dije yo, ahí van los Jesús, ahí van. Y entonces ha sido hermoso simplemente pasar un jabón, un paño para que se bañen, un plato de comida, una palmadita, escucharlos, orar. Usted dice, wow, esta es la vida, esto es Dios, esta es la misericordia. O sea, el milagro no son, el milagro soy yo. Yo soy el que estoy recibiendo el milagro, botando mi egoísmo, botando mi estatus de pastor y de figura o lo que fuera, ¿eh? Para estar ahí, haciendo algo que nadie va a publicar en ningún periódico, no va a ser famoso. No, pero le toqué la vida a alguien por un momentito. Resultó que yo hago esto con Chepe Cebaña, ¿verdad? Y el otro día me manda Mauricio Villalobos de Chepe Cebaña un mensaje de texto que había recibido de una persona que se devolvió a Venezuela. Y por el Facebook contactó a Chepe Cebaña y le pone, muchísimas gracias por la manera en que nos trataron. Yo ya estoy aquí en Venezuela, pero nunca olvidaré el trato y el servicio que ustedes nos dieron. Tal vez yo no estuve ahí en ese momento, no sé. Pero el punto es, hay un impacto. O sea, le hicimos o le estamos haciendo cada vez que servimos, cada vez que usted sirve aquí en la comunidad, en el hospital, donde sea, cada vez que servimos le estamos haciendo una mejor vida a las personas. Y eso me lleva al último punto, que es dar. Dar. Mire, usted quiere ver la mano de Dios, dé. ¿Por qué? Porque le va a rebotar la bendición. Lo que pasa es que los de la teología de la prosperidad malinterpretaron esto, ¿verdad? Y le metieron en el coco a la gente en las iglesias de que usted tiene que dar para prosperar, de que usted tiene que dar para recibir. Pero entonces la motivación es otra, ¿verdad? Yo no quiero ayudar, pero como me va a ir bien, entonces voy a ayudar. Esa no es la motivación correcta. Una vez llegó un señor, un abogado que había sido muy próspero y cayó en una ruina espectacular. Tan grande era la ruina que yo tengo la oficina ahí por el Puente de los Anonos, por decirlo así, para los que conocen. Y este señor vivía en Romoser, no tenía ni para el pase de bus. El tipo se vino caminando, un eminente abogado, se vino caminando desde su casa a cita conmigo. Y el tipo lloraba por su situación económica, etcétera, ¿verdad? Y yo me compadecí y saqué la billetera y solo andaba 10,000 pesos, ¿verdad? Y se los di. El tipo lo recibe y empieza a llorar. Man, o sea, no, me dice, no puedo aceptarte esto. Claro, el orgullo, ¿verdad? O sea, el gran próspero abogado recibiendo limosna, en otras palabras. No, tranquilo, le digo. Entonces mi oficina quedó en un segundo piso. Entonces el tipo va bajando las gradas cuando la señora de la limpieza ahí que nos ayuda venía subiendo las gradas. O sea, él va bajando y ella va subiendo. Llega donde mí ella y me entrega un sobre. Pastor, aquí está. Una señora acaba de venir, me dijo que le entregara esto. ¿Adivinen qué? 10,000 pesos.
10,000, exactamente. Oiga, yo me reí, en serio, dije, este es un chiste, man, el chiste de Dios, ¿verdad? O sea, yo de acá, pa. No sé quién fue la señora, no sé. No había propósito especial, yo no pedí plata, no, pa, 10,000. Entonces, ¿a qué voy? Ahí conocemos a Dios. Para mí eso fue un milagro. Entonces, no dejemos de no impresionarnos por los milagros de Dios. Permitámosle a Dios sus milagros. Creamos en los milagros, reconozcamos. A veces somos muy incrédulos, ¿verdad? Y siempre andamos buscando justificar científicamente las cosas que nos pasan en la vida. No, hay muchas que no tienen justificación ni deberían, pero deberían traerle gloria a Dios. No a mí, no a nosotros, a Dios. Entonces, mis hermanos, sigamos a ese Dios, sigamos en esta sencillez de iglesia. No nos compliquemos, no caigan en lo que muchas iglesias ya hemos caído, ¿verdad? Tal vez más viejas, y que caímos en ese montón de costumbres, ese montón de ritos y ese montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere que hagamos. No perdamos el tiempo en eso. La honra y la gloria es solo para Dios. Oramos. Sí. Bendito Dios, gracias por este hermoso tiempo. Gracias por tu iglesia, esta que estás edificando aquí a tu manera. Yo quiero pedirte bendición para Sherman, para Katia, como pastores, para todos los líderes que sirven. Padre, que cada persona que viene a esta congregación encuentre en este lugar su cuerpo y el lugar del cuerpo donde tienen que funcionar. Oro, Dios, para que cada uno de nosotros pueda tener esa experiencia espiritual contigo. No con la palabra, por la palabra, no por la ley, no la doctrina o la rutina, sino más bien esta experiencia hermosa de caminar contigo. Padre, posiblemente y seguramente tenemos dudas porque no te entendemos siempre. No entendemos ni siquiera cómo funcionas, cómo trabajas, por qué haces las cosas. Pero ahí es donde te pedimos que nos ayudes a mantenernos con fe. Con fe para seguir explorando tus misterios. Con fe para seguir caminando tu camino. Padre, perdónanos si a veces somos tan humanos que confiamos tanto en el hombre y su pensamiento. Déjanos sorprendernos, Dios, por tu grandeza y tu favor. Aparece a nosotros en nuestras circunstancias y muéstrate en victoria, Dios, enseñándonos, afianzándonos, fortaleciéndonos en esta comunión contigo. Ayúdanos a desechar, Dios, las cosas malas que hemos aprendido en el camino. Ayúdanos a quitar los estorbos, los obstáculos que a veces nosotros mismos ponemos por religiosidad. Y permítenos, Señor, vivir esta vida hermosa de seguirte a ti, de entenderte a ti, pero por sobre todo de obedecerte a ti. Que podamos ser obedientes, Dios, porque sabiendo que si obedecemos, tú nos vas a bendecir, nos vas a cuidar, nos vas a prosperar, nos vas a llenar de tu paz. Padre, yo quiero presentar las circunstancias de familia de cada uno de los que está aquí y pedir tu intervención, ya sea como amigo, ya sea como papá o ya sea como juez. Trae la libertad, la paz, el avance que cada uno necesita. Si hay gente angustiada aquí, Señor, que la paz de tu Espíritu Santo descienda sobre ellos. Si hay alguien confundido, que las respuestas de tu verdad vengan a su mente. Si hay alguien en escasez, que venga la prosperidad, el trabajo sobre cada uno de los necesitados. Y si hay enfermedad, Señor, ayúdanos a experimentar el milagro, y si no, danos la paciencia para sobrellevar la enfermedad. Tú actúas como tú quieres. Lo importante es que hoy te decimos, Señor, haz lo que tú quieras. Queremos que tú hagas lo que tú quieras. Bendito seas, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.